Muy buenos días todavía por aquí, por Perú. Vamos a continuar con la sesión número 3 de nuestro simposio electrónico de política china, que ya está en su edición número 15. Como decimos en América Latina, está en su quinceañero. Primero que nada, vamos a agradecer a Raquel León de la Rosa, su directora, por esta magnífica organización y también, por supuesto, a Daniel Palau. El día de hoy nos acompaña en esta tercera sesión Marc Selgas-Kors, Jonathan Altamirano y Lucía Monterroso. Voy a hacer la presentación de sus perfiles cuando intervengan. Solamente para recordarles las bases de la participación, son 15 minutos por exposición. Cuando terminemos con los tres expositores, vamos a pasar a un espacio para las preguntas. Invitamos al público a dejar sus preguntas por el chat de Zoom y los ponentes pueden revisar las preguntas que les correspondan para el momento de la respuesta. Y bueno, vamos a empezar entonces con el perfil. Un momentito. Empezamos entonces con nuestro primer ponente, Marc Segas-Kors. El título de su ponencia es De 1925 a hoy, el eco del movimiento del 30 de mayo en el activismo chino. Marc Selgas-Kors es doctor en estudios interculturales, máster en relaciones internacionales y politólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su tesis sobre el debate político de la democratización en China entre 1839 y 1939. Actualmente trabaja como profesor contratado en la Universitat de Vic, Universitat Central de Cataluña. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Daniel. Gracias, Raquel, también por la oportunidad. Y bueno, voy a hacer la presentación. Ah, no, 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 no la puedo hacer. Bueno, pues Sí, sí puedes, ya ahora ya puedo. Vale, se prueba. vale, genial. Perfecto. Y ahora creo que todos lo pueden ver ahora. Sí, Sí, vale, vale, genial. Pues vamos allá. Eh, Hoy les quiero hablar sobre el legado que ahora, el próximo 30 de mayo, va a hacer 100 años de un hecho que marcó profundamente a la historia de la China contemporánea, así como sus implicaciones para el activismo actual y la dinámica política y social en China. Ah, el movimiento, ¿ven bien la diapositiva? Sí, sí lo vemos, Mark. Vale, perfecto. Perfecto. El movimiento del 30 de mayo, del 25 del siglo pasado, es crucial para poder entender lo que significa el nacionalismo chino moderno de hoy en día. China entonces se enfrentaba a una fragmentación debido a las invasiones extranjeras que se probó que hubo a partir de 1839 lo que los tratados desiguales provocaron en el seno de la comunidad china. Esta situación creó una profunda crisis de soberanía y de autoestima nacional que llevó a un descontentamiento general del pueblo chino. Veían como su China era invadida por gentes extranjeras que venían a imponer una cultura, venían a imponer una manera de pensar, unas ideas políticas, sociales, culturales, que chocaban frontalmente, especialmente con el mundo chino y las ideas de China y del confucianismo.
Am, ¿Qué pasó exactamente? Bueno, el detonante fue que ocurrió un accidente en Shanghái cuando una protesta pacífica, aparentemente, eh, contra la explotación de las personas que eran explotadas por esos regímenes ah, ah, europeos, básicamente, fue brutalmente reprimida esa protesta por la policía británica. Recuerden que en Shanghái había concesiones que hoy en día todavía se mantienen, pero que en ese momento sí que funcionaban como departamentos muy, muy distintos entre los distintos estados que digamos, se quedaron con el pastel de la ciudad de Shanghái. Y esto provocó numerosas víctimas mortales, esa carga policial provocó víctimas mortales y una profunda indignación básicamente en todo el país. O sea, hubo como un efecto mariposa, como un tornado que empezó en la ciudad de Shanghái, pero que se propagó rápidamente por el resto del país. Las protestas y las huelgas se extendieron rápidamente, como hemos comentado, por China y lo que hizo es paralizar completamente la economía colonial que había en esos momentos en todo el país, especialmente en Shanghái, con el puerto de Shanghái, con la importancia que tenía y que tiene actualmente, y en Hong Kong. Estas movilizaciones lo que hicieron es lograr una cohesión inédita hasta ese momento de estudiantes, de trabajadores, de intelectuales. Lo que hizo es que generó al mismo tiempo un frente antiimperialista. El sentimiento nacional chino, digamos que en ese momento surgió con mucha fuerza. Políticamente, lo que significó el movimiento del 30 de mayo es que fortaleció enormemente, enormemente la transformación profunda debido a la llegada de unas tecnologías que hasta la llegada de estas potencias extranjeras a China no se habían visto. Esto provocó unas protestas que hoy en día podemos ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial y el miedo que puede haber de que la inteligencia artificial pueda quitar sitios de trabajo a las personas, ¿no? Pues un poquito es lo que pasó entonces. Las potencias occidentales llevaron la tecnología de sus países a China y esto provocó, pues, un fuerte temblor a nivel social y económico en China. ¿eh? Lo que podríamos decir que hoy en día es lo que está llevando las redes sociales, pues en ese entonces el boca a oreja funcionó muy, muy bien y provocó pues un impacto profundo en los movimientos sociales en China. Las redes sociales y las plataformas, lo que permite hoy en día en China, si lo comparamos con hace 100 años, es difundir la información muy rápidamente y sobre todo evadir la vigilancia estatal, todo que en China sabemos que esa vigilancia es muy importante y hay equipos, casi podríamos decir ciudades de gente controlando las redes sociales. ¿eh? Entonces vemos que hay una raíz del problema ya hace 100 años que hoy en día continúa latente. Entonces, como he comentado, eran movimientos del boca a oreja, hoy son las redes sociales, pero ese sentimiento de poder comunicar con el otro, poder comunicar unos hechos que seguramente la gente estaba sentada cómodamente en la butaca de su casa y decía, ¿cómo es posible si me están diciendo una cosa? Pero en la calle se vive otra, pues lo mismo pasa hoy en día con las nuevas tecnologías, ¿no? Que la gente está cómodamente en su casa, en su butaca, con el ordenador y encuentra un hilo de escape de esa prohibición cibernética, cibernauta, y ve que realmente están pasando otras cosas. Pues luego lo que decidieron en ese momento y lo que empiezan a decidir desde hace unos años ya en China es intentar mover un poco como diríamos, el trasero e intentar pues darle fuerza a un movimiento que se resiste a ser controlado. Pues bien, ¿cuál es el legado? ¿No? El legado es que parte de ese momento un discurso nacionalista en China que ha evolucionado significativamente desde su forma original antiimperialista en 1925 hacia el actual discurso del sueño chino.
como muchos de ustedes ya conocen, el sueño chino, que es una propuesta del actual gobierno de Xi Jinping, pues que enfatiza mucho un rejuvenecimiento nacional, un salto de estatus social, una prosperidad, pero sobre todo ese fortalecimiento a nivel internacional del país. Si antes esa cultura era, ese sentimiento era de unión de un país para que las potencias de fuera no invadieran el país y mantenerse fuertes, ahora es sobre cómo China se posiciona a nivel geopolítico, a nivel mundial. Sin embargo, este discurso, que es oficial, convive con otras narrativas nacionalistas más críticas, sobre todo provenientes de Taiwán y Hong Kong. Recordamos las manifestaciones de los paraguas amarillos. Pues bien, estas manifestaciones promovidas por activistas actualmente utilizan el nacionalismo como una herramienta para demandar justicia social, democracia a nivel occidental y respeto a los derechos humanos. Un poco lo que habían intentado introducir las potencias occidentales a finales del siglo XIX y que fruto de esas nuevas concepciones y manera de vivir pudieron hacer reaccionar a la gente. Bien, ¿cómo ha evolucionado el activismo en China desde entonces? Pues desde entonces, disculpen, eh, el legado del 30 de mayo pues es que tanto el gobierno de entonces como el gobierno de ahora muestran cierta flexibilidad para adaptar ciertas normativas, aunque luego por detrás utilizan herramientas para acapar esas iniciativas. Un poco lo que pasó hace 100 años en China con las potencias extranjeras que no dejaban actuar realmente a ese nacionalismo que surgió. Ah, y entonces nos encontramos que el legado del movimiento del 30 de mayo sigue siendo esa construcción de la identidad nacional china contemporánea. La memoria colectiva de la resistencia, del antiimperialismo, que se vio primero con estas potencias, luego con la invasión de Japón en la década de los 30, continúa siendo un componente clave y súper importante para la narrativa patriótica que está promovida por el Partido Comunista Chino y que quiere dar a entender pues, lo de una sola China, aunque Taiwán lo tienen ahí, pero lo tienen controlado, pues ese es un sentimiento nacional que quieren hacer florecer tanto en escuelas como a nivel social. Las tensiones históricas que hubo entonces y que quizás ahora se vean sean menos frecuentes, todas existen, ¿no? Entre una demanda popular y un control estatal que continúa vigente, la gente continúa manifestándose, continúa intentando romper ese imperialismo que antes venía de fuera, pero que ahora lo tienen dentro. Podríamos llamar un imperialismo interior. Pues la gente se quiere rebelar contra esto. Por eso es muy importante la respuesta del gobierno en intentar implementar políticas como la de la prosperidad común para gestionar esas demandas, para que esa armonía perfecta no se acabe rompiendo. Y ya para ir concluyendo, decir que el Partido Comunismo ha intentado reinterpretar ese movimiento del 30 de mayo para que con los movimientos que están pasando actualmente no haya esa ruptura social que hubo hace un siglo. Este revisionismo histórico lo que busca es revisar la contribución de los movimientos democráticos y liberales para enfatizar exclusivamente el papel que está jugando el Partido Comunista en la China actual. Y para concluir, pues bueno, decir que las respuestas que tenemos actualmente al activismo son respuestas que miran al pasado, pero que además miran hacia el futuro. Miran a un futuro donde crean oportunidades a partir de la tecnología, crean oportunidades a partir de la conciencia social y del apoyo internacional limitado, que permiten a la sociedad china pues, mantener espacios de negociación, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y solo ya para poner la guinda,
decir que siempre tenemos que mirar al pasado para entender al futuro. Por eso el movimiento de hace 100 años mantiene vivo ese sentimiento de pertenencia a una sociedad que ha padecido, una sociedad que padece, pero que en el fondo quiere salir hacia adelante, ya sea a nivel público, a nivel privado o a nivel interior, local o a nivel internacional. La sociedad civil china ha demostrado una notable capacidad para adaptarse ¿eh? a esos movimientos, a esas luchas internas que ha padecido desde tiempos inmemoriales. Nada más, un placer, muchas gracias por la oportunidad y voy a escuchar atentamente las ponencias de mis compañeros. Muchas gracias, Mark. Realmente magnífica tu exposición. Solo quiero comentar unos puntos allí que me parecen muy interesantes sobre este movimiento del 30 de mayo y el legado. Muy, muy claro esto de hay que mirar el pasado para entender el futuro, en el caso de China, ¿no? El pasado histórico sobre todo. Eso es una marca también en la lengua china. No es el caso, no lo voy a explicar aquí, pero lo vemos también en la lengua china, las marcas del pasado para entender el futuro. Has traído también a colación este tema de las redes sociales. Es interesante, hoy hablamos de las redes sociales digitales, pero no es que recién hayan existido. Las redes sociales siempre han estado muy activas, ¿no? Y ha sido definitivamente otros caminos para el activismo chino. Me parece muy interesante también este concepto del sueño chino, una tremenda evolución desde que apareció 2000, entre 12 y 13, ¿no? Ya ha pasado una década, y en realidad ya estamos 12 años del sueño chino, momento adecuado para repensar cómo el sueño chino como un concepto también ha ido evolucionando y su impacto en la identidad nacional. Finalmente, estas respuestas al activismo por parte del gobierno chino que abre espacios, pero unos espacios muy controlados para no sofocar, ¿no? La voz del pueblo. Y bueno, ahora quiero voy a presentar a nuestro segundo ponente, Jonathan Omar Emiliano Altamirano. Jonathan presenta el tema El socialismo con pragmatismo chino, continuidad entre las políticas de Mao Zedong y Deng Xiaoping en la construcción de la China moderna. Jonathan es licenciado en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro, estudiante de la maestría en Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Denme un momento para compartir mi presentación. Ahí se ve, ¿verdad? Todavía no, parece que está, ya, Ahí ahora sí. está. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y lo que hoy quiero compartirles es un análisis comparativo entre las políticas moderadas de Mao Zedong en el Soviet de Yan'an entre 1935 y 1945 y las de Deng Xiaoping a partir de la reforma y apertura en 1978. Y pues bueno, el objetivo de este análisis es que a mí me entró la inquietud de que con frecuencia ambos líderes comunistas son vistos como opuestos completamente, uno muy radical, otro muy moderado, muy pragmático, pero al analizar bien las políticas que tomaron ellos, sobre todo en momentos históricos claves, lo que podemos ver es que en realidad se pueden ver líneas de continuidad entre el pensamiento de ambos. Por supuesto que ambos como líderes comunistas, su objetivo común era guiar el país hacia el socialismo, pero en ciertos momentos históricos, en su momento histórico lo hicieron los dos adaptando creativamente el marxismo-leninismo a las condiciones específicas de China, particularmente priorizando el desarrollo de las fuerzas productivas como un paso necesario hacia el socialismo.
Y bueno, desde sus inicios, el Partido Comunista de China ha tenido que enfrentar los desafíos históricos que representa, pues, ponerse a la cabeza de un país que se caracterizó durante décadas por el atraso económico, la inestabilidad social y política y el imperialismo extranjero. Y como ya les comentaba, entre 1935 y 1945, Mao reconoció que China todavía ni siquiera había llegado a la etapa capitalista, se encontraba en una etapa feudal, con apenas algunos elementos de capitalismo, por lo que antes de poder pensar en el socialismo, debía pasar por una revolución democrática en donde se estableciera una dictadura conjunta de todos los sectores antiimperialistas y antifeudales que desarrollaran lo más posible las fuerzas productivas para entonces sí ya poder hacer el tránsito hacia una sociedad socialista. Y más de 4 décadas después, Deng llegó a una conclusión similar en cuanto a que él identificó que el nivel de desarrollo económico por el que se encontraba China todavía no daba para pensar en el comunismo. Él reconoció que China aún se encontraba en lo que se llamó la etapa primaria del socialismo, en la que todavía continúan, por lo que era necesario todavía una etapa de desarrollo mucho más larga, en donde se desarrollaran las fuerzas productivas antes de poder aspirar, pues, a alcanzar una sociedad socialista avanzada que fuera la antesala del comunismo. Y bueno, yo considero que este análisis entre las políticas de los dos líderes es relevante porque ilustran cómo el Partido Comunista de China ha sabido aplicar el marxismo de manera flexible y creativa para responder a los desafíos históricos de cada época. Y esto lo vemos aún hoy, en donde el liderazgo de Xi Jinping pues retoma este legado pragmático. Y pues bueno, entender esto me parece crucial porque así podemos entender el éxito contemporáneo del Partido Comunista. Bueno, esto es lo que les comentaba. Eh, Pasando al análisis en sí, eh, Mao Zedong, durante la Guerra de Resistencia contra Japón, implementó una serie de políticas moderadas para formar una coalición amplia con diferentes sectores sociales. En lugar de centrarse nada más en los campesinos pobres, aunque ellos eran la base principal de apoyo político del partido en ese entonces, también buscó incluir dentro de su alianza política a otros grupos que compartieran ciertos intereses políticos en común en ese entonces, que pues aunque el enfoque del Partido Comunista, por supuesto, siempre fue la lucha de clases, en ese entonces se consideró que la contradicción principal era la lucha de resistencia contra la agresión japonesa y por lo tanto la lucha de clases pasó a un segundo plano porque lo importante era primero sobrevivir a la agresión de los imperialistas japoneses y por otro lado había que desarrollar las fuerzas productivas lo más posible y por esto se incluyó a grupos que otrora se hubieran considerado antagónicos como campesinos ricos, la burguesía nacional patriótica e inclusive a algunos terratenientes. Y bueno, como ya les comentaba antes, Mao reconoció que China era una sociedad semicolonial y semifeudal y por eso él menciona que en sus propias palabras, antes de pensar en el socialismo, China debe transitar por una revolución democrático-burguesa cuya tarea fundamental será sentar las bases materiales para una eventual revolución socialista. Y bueno, en este modelo de lo que después se llamó Nueva Democracia, significó proteger la propiedad privada, estimular el desarrollo capitalista limitado y pues bueno, igual como ya les comentaba, la alianza con diferentes sectores y la subordinación de la lucha de clases, porque lo importante era resistir a la agresión japonesa. Y pues bueno, en palabras del mismo Mao, un resultado inevitable de la victoria de esta revolución democrática en un país económicamente atrasado como China, pues será cierto desarrollo del capitalismo. Pero este desarrollo, por supuesto, estaba subordinado a los objetivos revolucionarios de largo plazo de alcanzar la victoria de la Revolución Socialista y al control del Partido Comunista.
Y pues bueno, estas políticas moderadas de Mao fueron clave para consolidar el apoyo de la mayoría de la población y resistir exitosamente la agresión japonesa, y al final estas estrategias sentaron las bases para la eventual victoria sobre el Partido Nacionalista en 1949. Por otra parte, Deng Xiaoping con la reforma y apertura, y bueno, un contexto muy rápido, la muerte de Mao en 1976 dejó a China en un estado de crisis económica y social tras la Revolución Cultural. Cuando Deng asume el liderazgo del partido, llega con la convicción de que frente a la crisis económica y el estancamiento tecnológico de China, era necesario que el sistema socialista sufriera reformas urgentes. Como él mismo declaró, nuestro programa de modernización y causa socialista estarán condenados si no realizamos reformas ahora. Deng reconoció que China aún se encontraba en la etapa primaria del socialismo y que necesitaba fortalecer sus fuerzas productivas antes de poder aspirar a llegar a una sociedad socialista avanzada, y para ello propuso un enfoque pragmático, y pues esto lo resumimos en esta famosa frase, en esta famosa analogía del gato blanco y el gato negro, que no importa de qué color sea, en tanto que case ratones, es un buen gato. Y bueno, esto es lo que eventualmente se conocería como el socialismo con características chinas. Y bueno, este pragmatismo se tradujo en la introducción de mecanismos de mercado dentro de un marco socialista, la descentralización económica de las empresas, la apertura al mercado global, la creación de zonas económicas especiales, perdón, y la apertura al capital extranjero. Deng mencionó en sus propias palabras que tanto una economía planificada como una economía de mercado son necesarias. Y bueno, aunque adoptó elementos capitalistas, el líder chino siempre insistió en que estos elementos debían estar sujetos a los límites del sistema político, y él mismo aseguró en sus propias palabras que sin el liderazgo del Partido Comunista sería imposible construir el socialismo. Y pues bueno, el resultado de estas políticas moderadas, igual todos lo sabemos, transformaron a China en una potencia económica global, redujeron drásticamente la pobreza y particularmente ayudaron a consolidar al Partido Comunista, aumentando la legitimidad del partido a los ojos de la población. Y bueno, en lo siguiente, en una comparación entre Mao y Deng, podemos apreciar que existen, a pesar de las diferencias históricas, de las diferencias temporales, existen muy claras similitudes entre las políticas de ambos líderes. Los dos supieron adaptar, perdón, el marxismo-leninismo a las condiciones específicas de China. Destacaron la preponderancia del desarrollo económico, de crear la base material que era necesaria para el tránsito al socialismo. Hicieron un uso estratégico de la moderación como una política para ganarse el apoyo político de la población, de los estratos sociales a los que era necesario ganarse para consolidar el poder del Partido Comunista, y enfatizaron que el capitalismo solo sería una herramienta de desarrollo temporal para ayudar al desarrollo de fuerzas productivas. Por supuesto, ahora entre las diferencias, pues los objetivos de la moderación eh, pues cambiaron mucho, sobre todo en función de la época histórica en la que vivió cada uno de ellos. Mientras que Mao buscaba superar el atraso económico mediante una alianza con sectores burgueses y de campesinos ricos, etcétera, que ya existían en esa época, Deng se tuvo que enfrentar a una situación en la que tenía que atraer capital extranjero y por otro lado crear nuevos capitalistas en una sociedad que prácticamente había erradicado toda la iniciativa privada. Y por otro lado, las bases sociales de apoyo eran distintas, mientras que Mao se enfocó principalmente en obtener el apoyo de los campesinos. Recordemos que en ese entonces el Partido Comunista sobre todo tenía sus bases en el campo. Por otro lado, Deng lo que buscaba era
tener el apoyo de la gente en las ciudades y para ello tratar de mantener la estabilidad urbana y el gradualismo en las reformas, igual para no tratar de crear una situación en la que se desestabilizara muchísimo la situación política en China por estas reformas. Y bueno, las políticas moderadas de ambos líderes tuvieron resultados exitosos que saltan a la vista. Como ya les comentaba, Mao utilizó la moderación para consolidar el Partido Comunista en las áreas bases revolucionarias, las cuales se convertirían en los cimientos de la futura República Popular China. Y por otro lado, Deng revitalizó el socialismo chino mediante reformas graduales que transformaron la economía y convirtió a China en ese país tan relevante que pues es lo que nos tiene reunidos hoy. Y bueno, en este respecto es importante señalar que Mao y Deng no son las figuras antagónicas que con frecuencia se señalan en el imaginario popular, como ya les comentaba al principio de esta plática, sino que ambos fueron marxistas y comunistas dedicados, quienes tomaron parte de un proceso continuo de adaptación del marxismo a la realidad china. Coincidieron en que el socialismo no podía construirse sin desarrollar primero las fuerzas productivas, las cuales, de acuerdo con la evaluación de cada uno, los dos consideraban que en su momento aún daban cabida a formas capitalistas, a una economía mixta, con elementos estatales y privados, y al uso del mercado como método de asignación de recursos. Como mencionó Deng, sin el presidente Mao no habría nueva China, in- reconociendo inclusive que su obra era una evolución, no una ruptura absoluta con el pasado. Y bueno, en conclusión, las políticas moderadas de Mao y de Deng demostraron que el marxismo puede ser lo suficientemente flexible si se sabe adaptar a las condiciones concretas. Como el mismo Mao dijo, los principios del marxismo deben ser guiados por los hechos correctos y no repetir los errores del pasado. Y esto Deng lo reiteró cuando declaró que debemos emancipar nuestras mentes, usar nuestras cabezas y buscar la verdad a partir de los hechos. Y este legado de adaptabilidad, de flexibilidad y de pragmatismo explica por qué hoy vemos cómo China combina la innovación tecnológica con políticas de prosperidad común. Es decir, el pragmatismo que mostraron Mao y Deng en su época sigue vivo en la estrategia del gobierno actual de Xi Jinping, que también busca equilibrar desarrollo económico, estabilidad social y soberanía tecnológica y a la vez que enfrenta retos históricos propios de nuestra época, que es la transición que busca China hacia un nuevo tipo de economía, alejándose de esta idea únicamente de China como un país manufacturero, las desigualdades que ha traído la reforma y apertura. Y por supuesto las tensiones geopolíticas, el reto que significa el desafío de los Estados Unidos. Y bueno, finalmente, las palabras de Deng resuenan hoy más que nunca. El propósito de nuestra lucha en las últimas décadas ha sido eliminar la pobreza. Y esta misión histórica del Partido Comunista podemos verla desde la época de los soviets de Yan'an hasta hoy, la era de la inteligencia artificial. Esto sigue definiendo el proyecto chino. Bueno, por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por esta exposición que responde un poco a esta idea de que no existe una continuidad, al contrario, una ruptura entre Mao Zedong y Deng Xiaoping. Es muy interesante que finalmente en tus conclusiones destacas que es un legado pragmático del partido. Digamos que ese es un punto en común. Esta forma que tiene el partido de reaccionar ante los escenarios. También me parece muy interesante ver el tema de la adaptación, es decir, sin alejarse del encuadre del marxismo-leninismo de ambos líderes. Pero en todo caso, creo que, así como tú también lo has señalado, estamos hablando de una continuidad ideológica, básicamente, ¿no? Porque en términos de adaptación, allí sí vemos una gran diferencia entre Mao y Deng.
una gran diferencia que no solamente está encuadrada en los escenarios, me refiero a los apoyos, por ejemplo, en el caso de Mao, lo has dicho, las áreas rurales, allí estuvo siempre su base de fuerza, después en los militares, que muchos de ellos de la primera generación de líderes proviene de las áreas rurales, y en cambio Deng se va moviendo más, digamos, hacia el centro. El mismo Deng no lo decía así, pero ya se busca el apoyo de las bases urbanas y sobre todo de unos dirigentes que cada vez están más instruidos, ¿no? Estamos viendo las diferencias en el escenario, estamos viendo las diferencias en el impacto e insistimos en que la continuidad ideológica quizás es ese hilo del marxismo-leninismo y es ese hilo que Xi Jinping no quiere cortar con su nuevo xiismo y con este nuevo elemento en el marxismo, esta nueva adaptación, digamos, con el confucianismo, ¿no? Cuando tenemos a estos personajes cuando Mao conoció, perdón, cuando Marx conoció a Confucio, ¿no? Por ejemplo, lo dejo allí nada más porque podemos seguir rastreando este punto. Muchas gracias. Voy a dar paso ahora a nuestra tercera ponente, Lucía Varela Monterroso. El título de su ponencia es Modernización ideológica y cultural en la estructura mediática china, un análisis práctico de la tercera sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista Chino. Lucía es estudiante de posgrado, del posgrado Periodismo de Investigación aplicado a los medios de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida. Buenas, bienvenida. Ahí hay una información al final que fue errónea. Al final estoy haciendo el posgrado en la Universidad de Sevilla. El máster sí que lo hice en la Carlos III. Y bueno, quiero agradecer a mis compañeros porque esta presentación sí que está relacionada sobre todo con la primera, la de Marc, porque vamos a tratar un poco el revisionismo que hace el Partido Comunista Chino, un poco la diplomacia blanda, el soft power y un poco cómo los medios de comunicación y las plataformas digitales se están adaptando a las nuevas tendencias actuales, tanto de la sociedad como de la forma de comunicarse. Voy a compartir un momento la pantalla y empezamos. Bueno, aquí vamos a ver el título que, como ya lo hemos visto, pues a continuación que se va a tratar, pues está un poco los puntos principales y aquí vemos pues la sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino, que han sido dos artículos que en concreto son los que tratan a nivel comunicativo, que forma parte de mi tesis doctoral. Entonces, esos son los que voy a tratar y los que vamos a despedazar un poco para entender la aplicación práctica de lo que se lleva a cabo a nivel comunicativo en China y el desarrollo que tiene. Un poco la justificación del estudio. Aquí en este sentido vamos a hablar de dos empresas que van a ser Tencent, que tiene como medio de comunicación más importante es WeChat, tiene también su propia plataforma de vídeo bajo demanda y tiene también em, una parte de videojuegos muy importante a nivel internacional y ByteDance, por si nadie lo conoce, es la matriz de TikTok. Entonces, son dos medios de comunicación muy importantes a nivel internacional. Entonces, en este sentido, nos centraremos en la aplicación de las políticas chinas por parte de estos dos medios de comunicación y de cómo las realizan. También es importante mencionar que en el contexto global sigue habiendo una hegemonía mediática por parte de las empresas occidentales. Es importante mencionar tanto Google como Meta, como Netflix o Disney, que han sido hegemónicas a lo largo de los años, pero estas empresas chinas están empezando a marcar un desafío en el orden mediático a nivel global. Aquí vamos a hablar un poco del poder blando, que es un concepto de Joseph Nye de 2012, en que habla que el poder blando no es coercitivo y en el que utiliza la cultura y los valores políticos en las políticas exteriores para generar cambios.
Los objetivos de esta investigación y de esta presentación, más que nada, es analizar la aplicación directa de la legislación llevada a cabo por el Partido Comunista Chino en la estructura mediática, tanto en su impacto interno, como veremos hay dos puntos. En el impacto interno hace alusión al punto 38, que se centra más en el control y en la censura, como el impacto externo, que es la proyección del poder blando y la resistencia o no a nivel internacional, que es examinar la instrumentalización de las plataformas para definir el contenido mediático chino. Y finalmente se hará el estudio de cómo eso se ha llevado a cabo por parte de las empresas tanto de Tencent como de ByteDance. A nivel metodológico se basará en los alineamientos ideológicos del Partido Comunista Chino y se tendrá sobre todo en cuenta las relaciones de poder y un poco un basamiento teórico de la economía política de la comunicación. El marco ideológico y político del Partido Comunista Chino, como ha mencionado el compañero anterior, se basa un poco en el socialismo con características chinas. Son estos tres pilares fundamentales, que es el socialismo con características chinas, que es, como os ha mencionado, yo lo voy a mencionar un poquito por encima, que es garantizar la estabilidad política bajo un sistema de partido único, una ideología comunista. Mientras sí que es cierto que se promueve el desarrollo económico del país siguiendo unos principios más capitalistas. Por lo tanto, es posible ver en China que hay un sistema, pues, un sistema dual, una economía más o menos más híbrida. Por otro lado, el sistema de responsabilidad ideológica hace alusión perdón, hace alusión a los valores tradicionales chinos y es lo que se quiere transmitir a nivel internacional. Y seguidamente, la narrativa de rejuvenecimiento nacional es una nueva consideración que se ha hecho a partir de este año pasado, en 2024, se apela a la construcción de una identidad cultural nacional fuerte, en la que se busca contrarrestar la fuerte ideología extranjera, en este caso sobre todo la ideología occidental, que está entrando en el país, y la recuperación del estatus de la gran civilización. Aquí también se hace alusión un poco al pasado histórico que tiene China como gran civilización en la que no necesitaba la entrada de nadie más y la que era autosuficiente por sí misma. En este sentido, el Partido Comunista Chino hace alusión a unos puntos principales, que es el cine, los medios de comunicación, los videojuegos y las plataformas digitales. Entonces, es en este punto en el que entra en concreto tanto Tencent como ByteDance y sus plataformas. En el sentido del contexto legislativo chino, tanto Tencent como ByteDance tienen un marco regulatorio muy estricto porque forman parte de una actividad de los medios de comunicación y las redes sociales. Aquí he puesto un poco las leyes que estarían teniendo que cumplir para llevar a cabo su actividad. Tienen que llevar a cabo la censura de contenidos y una responsabilidad ideológica en la que no se establezca ningún contenido en contra del status quo de la sociedad y del Partido Comunista, regulaciones específicas, la Ley de Seguridad Nacional, en la que tiene que cooperar con el gobierno, y en esto se refiere sobre todo a compartir los datos que generan las propias plataformas. También tienen que tener la protección de datos, regulación antimonopolio y anticompetencia, la control de información y de narrativas oficiales. Luego también tienen las propias regulaciones que podemos tener, por ejemplo, en Occidente, acorde a los medios de comunicación. Para centrarnos un poco en la tercera sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista Chino, pues como han sido dos artículos a los que se hace alusión, era imposible traer el artículo completo, pues lo que lo he desmenuzado un poco y he hecho como la traducción a lo que sería la aplicación práctica. La mejora del sistema de responsabilidad ideológica hace alusión al artículo 38. El objetivo principal es controlar la narrativa mediática y fortalecer la ideología estatal. Esto se traduce sobre todo en un control, el control ideológico y sobre todo en la autocensura. Se pueden ver frases como innovación de la filosofía y ciencias sociales, en la que se busca sobre todo la expansión del pensamiento marxista y expansión del pensamiento leninista con la creación de un sistema de conocimientos propios de China, sobre todo en filosofía y ciencias sociales, la implementación de plataformas de noticias, un contenido educativo.
Y en esto todo, en este sentido, se busca en todo momento crear plataformas y crear contenido en la red que esté acorde a la educación, siempre con el pensamiento marxista. Por otro sentido, la mejora del sistema de portavoces, en esto se traduce la coordinación estatal de la narrativa. Para ello, el Partido Comunista Chino utiliza los medios estatales para marcar la agenda informativa y a su vez también utiliza a los influencers chinos para poder transmitir a la población más joven un tipo de mensaje determinado y que pueda calar más en la población. A su vez, este mismo artículo también establece frases como estructurar un sistema de valores socialista esenciales, que se traduce en control del contenido digital con un mecanismo de educación ideológica en Internet y la regulación de influencers y creadores de contenido. También se establece que estas propias personas que crean contenido no tengan un contenido orientado tanto a política y y este sea orientado más a un entretenimiento y que no sea, y que no sea en contra de los intereses del Partido Comunista Chino. En ese sentido, si no buscan ir en contra del partido, no tendría ningún problema en desarrollar su actividad en la red. Por lo tanto, la siguiente frase también lucha contra la idolatría del dinero y el ultraindividualismo. En este sentido, se hace una restricción contra el entretenimiento. También es cierto que la evolución y el desarrollo de las redes sociales ha supuesto que cada vez haya un mayor consumo de las mismas y en China se ha vuelto un problema muy grande. En Tencent Video se modera el contenido, ya que sea también a nivel capitalista y además también en Tencent a nivel de videojuegos se modera también que no se puede acceder durante tanto tiempo y durante tantas horas a los videojuegos. Determina un máximo de horas para que los usuarios puedan jugar. En este sentido, vamos a ver el impacto directo y cómo se ha trasladado a la sociedad. En el, en Tencent, por ejemplo, se lleva a cabo la restricción de contenido problemático alineado con la estructura estatal, por ejemplo, la plataforma de WeChat, y bloquear términos asociados a protestas o a discursos políticos. Por ejemplo, los discursos, ejemplos más característicos, podemos decir las protestas de Tiananmen, que son muy influyentes, o el momento del COVID también se bloquearon determinados términos en la plataforma de WeChat. En Tencent Video, la producción de dramas históricos y de ciencia ficción, pues con narrativa patriótica, en la que se ensalza nacionalismo, también son muy importantes y se prohíbe contenido que glorifique el capitalismo o el entretenimiento superficial o que se busque más un individualismo. Se opta más por un contenido más que, que se relacione más con la familia y que esté más orientado a las ideas principales del confucianismo, por ejemplo. En Tencent, como he hablado con anterioridad, se limita el juego, el tiempo de juego a los menores y se reducen elementos narrativos occidentales que en el mercado chino. En el caso de ByteDance, los algoritmos como en TikTok se busca que se favorezca el contenido educativo y cultural. En este sentido, tengo que decir que es en el territorio chino, no a nivel internacional, y se busca que sean contenidos humorísticos, eh, sátiras y los contenidos humorísticos y las sátiras políticas pues no están bien recibidos a nivel chino, entonces esos están totalmente restringidos. También se filtran las noticias alineadas con la ideología del Partido Comunista y tiene un mayor peso los eventos y los eventos del partido, logros nacionales, y las críticas hacia Occidente están también muy sobre representadas en los medios de comunicación. Por otro lado, la optimización del mecanismo de producción cultural habla en el artículo 39 y el objetivo es convertir la industria cultural en un vehículo de poder blando, lo trata el propio texto, y las frases a las que haremos referencia es la profundización de la reforma de las empresas culturales estatales, que hace referencia a un control estatal de la industria mediática de forma directa, que se tienen que alinear las empresas con el partido en términos de contenido y de expansión internacional,
por lo que tienen que estar los objetivos acorde tanto de la empresa, aunque sea privada, con lo que quiere el Partido Comunista Chino. Y las reformas de los medios de comunicación no tienen que priorizar los beneficios económicos sobre la función ideológica, siguen teniendo que estar acorde a las ideas estatales. También se hace un fomento de la producción artística y literaria, baja la orientación estatal, se crea un contenido que salte la cultura china, tanto en valores como eh, en lugar de adoptar los modelos occidentales, y una mayor inversión estatal en cine, en series, en videojuegos con carga ideológica. También se lleva a cabo una integración de la cultura con la ciencia y la tecnología. En este sentido, se traduce como una expansión digital del poder blando. Se lleva a cabo un uso de la inteligencia artificial en producción de contenido ideológico y algoritmos diseñados para reforzar valores socialistas en plataformas de streaming y de redes. Y reforma del sistema de supervisión cultural. Esto es un poco lo que conocemos todo como la policía patriótica. Se dio a conocer ese nombre en China, que es el control del patrimonio cultural, y se ha llevado a cabo un sistema de certificación de la cultura china auténtica, cuando un producto de verdad en la red es chino 100%, aunque no está ampliamente verificado, y incentivos para exportar contenidos acordes con la civilización china. En la práctica, sobre todo en Tencent, se ha llevado a cabo un aumento de coproducciones a nivel audiovisuales con el Estado, una promoción de contenidos sobre civilización china y rejuvenecimiento nacional, en la que se busca sobre todo una producción nacional en la que el consumidor busque el atractivo de los valores chinos, el desarrollo de plataformas internacionales como Tencent Video de la cultura china, y la expansión de acuerdos con plataformas de África, América Latina y el sudeste asiático, ya que tanto Estados Unidos como Europa no acepta tanto el contenido chino como otros países que sí son buenos receptores del mismo. En este caso, para ByteDance, que es TikTok, se lleva a cabo un control sobre los influencers y su contenido, una promoción de campañas internacionales con mensajes alineados a la narrativa china. En este sentido, fue muy famoso hace unos años el pago por parte del gobierno chino a una serie de bastantes influencers españoles con todo pago para visitar el país y hacer vídeos acorde de que el país se vivía muy bien y de todas las ventajas que tenía el país. Y eso fue algo pagado por el propio Partido Comunista Chino, pues esa es una estrategia que ha llevado a cabo también de poder blando, la producción de documentales y productos culturales cortos, fomento de narrativas sobre la historia y logros chinos, en la que no se busca mencionar actividades malas o la censura del mismo, sino que se busca glorificar todo lo bueno, o la promoción de contenidos sobre las diferencias del modelo chino y el occidental, en la que se glorifica sobre todo el modelo occidental. En este sentido es lo que realiza tanto ByteDance como Tencent, y la aplicación internacional del mismo, Tencent como ByteDance, están a nivel internacional posicionados en unos buenos puestos. Pero claro, esto tiene que estar en referenciado con las exigencias del Partido Comunista Chino. Entonces, para poder estar en ambos bandos, Tencent lleva a cabo inversiones en compañías de videojuegos occidentales para no depender tanto de China, como Riot Games, Epic Games o Activision Blizzard. Por ejemplo, un videojuego muy famoso es el LOL, eh, o la serie de Arcane, que es muy famosa actualmente, y así de esta forma no depende de tanto del mercado chino y sí está más relacionado con el mercado europeo. Eh, Se te lleva también a cabo la diversificación de productos digitales como WeChat Pay, que puedes pagar por la aplicación, o impulso de plataformas de educación digital, pero siempre están relacionadas con las ideas principales del Partido Comunista Chino. En cambio, por la parte de ByteDance a nivel internacional, TikTok es un producto a nivel global, y siempre quiere mostrar un poco de independencia, eh, una independencia nominal por parte del mismo. Sí que es cierto que las acusaciones de espionaje de TikTok
ha creado muchas tensiones a nivel internacional. En este caso se puede también mencionar el intento de compra por parte de Estados Unidos y que ahora mismo TikTok no funciona en Estados Unidos. Y ahora mismo la expansión que está realizando TikTok es hacia otros mercados como África, América Latina y el sudeste asiático. Actualmente, tanto ByteDance se considera el cuarto conglomerado más importante del mundo en el año 2023 y el séptimo es Tencent. Por lo tanto, son dos conglomerados muy potentes, tanto a nivel nacional en el mercado doméstico chino como a nivel internacional. Por lo tanto, podríamos establecer que las políticas chinas, a pesar de que son muy restrictivas, sí que están funcionando y la expansión de ambas empresas, corporaciones que son privadas, sí que tienen influencia, pero la expansión sigue siendo mucho mayor. Finalmente, para hacer una evaluación del impacto de la legislación, a nivel interno tiene el Partido Comunista Chino un mayor control sobre las plataformas digitales, se lleva a cabo una estandarización ideológica y una mayor presión del sector juvenil y del entretenimiento para alinearse con la narrativa estatal, porque sobre todo se quiere apelar a la población joven, que es un poco la más restrictiva frente a este control y a esta censura, ya que es la que está más en contacto con los valores occidentales debido a la red. Y a nivel internacional tiene la dificultad para expandirse en mercados occidentales por las regulaciones, tanto que hace Europa como que hace Estados Unidos, pero hay una mayor aceptación por parte de los mercados emergentes. Y la narrativa china pues enfrenta resistencias en Occidente, pero sí que es cierto que está empezando a luchar contra la hegemonía occidental. Así como conclusión, el sistema de responsabilidad ideológica ha reforzado un control estatal sobre los medios digitales. Tencent y ByteDance se han convertido como herramientas clave del poder chino y de la producción cultural y también desafían la hegemonía mediática occidental, pero claramente estos tienen resistencia. Y así como pregunta final de debate, he puesto de si China puede redefinir el panorama mediático global a largo plazo o si su modelo enfrentará limitaciones estructurales y geopolíticas. Y eso es todo. Creo. Sí. Y ya Muchas está. gracias, Lucía. Otra muy interesante ponencia y sobre todo muy actual de lo que estamos viviendo ahora. El hecho del control de la narrativa china, de la narrativa oficial, ¿no? Siempre ha estado presente en el partido. Sin embargo, creo que estas herramientas digitales han hecho una sofisticación de este control. El objetivo, como lo ha señalado Sofía, continúa en la línea de fortalecer la ideología. Ahora, ya trayendo el tema a la actualidad, me parece muy interesante cómo Lucía también indicado el rol de los influencers chinos, que cada vez, si lo vemos en español, en América Latina, por ejemplo, tenemos visitas continuas ya de los influencers chinos y que tienen un grupo cada vez más creciente de seguidores con una narrativa en este poder blando. Hay una nueva cara del poder blando de China y esto no solamente apoyado en el eje de cultura, sino también en el eje de los influencers como los nuevos protagonistas de este discurso. Otro tema que también me parece muy interesante es este reto que han enfrentado desde siempre los actores mediáticos. Estaba pensando en las empresas que Lucía ha señalado, Douyin, Tencent, entre los sensores chinos, el gobierno chino, por un lado, ¿no? Acotarse y ser fieles a este discurso, y por el otro lado, su internacionalización. Muy interesante la estrategia de diversificar sus servicios, porque diversificando los servicios, pues también pueden encontrar mayores ganancias y beneficios. Ahora, estaba escuchando con mucha atención esta ponencia tan interesante de Lucía y
y también su pregunta, si a largo plazo, a mediano plazo, no creo que a corto plazo, pero no sabemos, porque en China todo es tan rápido, esto se conseguirá, es decir, se va a ver una reconfiguración del poder blando de China apoyado en la cultura, que es el discurso de Xi Jinping actualmente, ¿no? Y pensaba también en esta nueva película de animación que quizás alguno de ustedes ya la vio, que No Ya 2, número 2, si no la han visto, pueden ver, empezando, pueden ver la uno que está, ya se puede ver por cualquier plataforma de este tipo, y ahora pues la nueva versión No Ya 2 de animación ha sido un boom en China y que ya se está exhibiendo en otros países con subtítulos, por ejemplo en Estados Unidos, Australia y algunos países del sudeste asiático, con relativo éxito. ¿No? Me preguntaba yo si he estado leyendo los comentarios también de algunos críticos de cine extranjeros, que ellos lo primero que dicen es, no entendí, no logré decodificar todos los elementos de esta magnífica obra de animación china, ¿no? Allí creo que hay un reto bastante del discurso chino, porque la narrativa china lo estamos viendo en el poder blando, el nuevo poder blando, porque creo que es hora de empezar a mirar también estas nuevas estrategias. Bueno, hasta ahí nomás y felicitaciones a Lucía, felicitaciones a Jonathan, felicitaciones a Mar por sus muy interesantes participaciones. Empezamos entonces a responder las preguntas. Les pido por favor a los tres ponentes mirar el chat, elegir las preguntas que ustedes quieran responder. Pueden ser preguntas directamente hacia ustedes o hacia todos los ponentes, a los otros ponentes que ustedes también tengan algo que decir. Así que voy a dar un espacio para cada uno de ustedes para las respuestas. Empecemos entonces por el orden que hemos seguido con Marc. Tu micrófono, por favor, Marc, para responder a las preguntas. Activa tu micrófono. Marc, ¿puedes leer las preguntas del chat que han estado dirigidas a ti? Y puedes responder cualquier pregunta dirigida a ti o también puedes responder las preguntas que han sido dirigidas a los otros compañeros, a los Sí, otros sí, ponentes. estic en dos blocs. Digues, digues. Marc, ya has respondido, me dicen que ya has respondido a las preguntas dentro del chat, ¿verdad? Si ya has respondido a las preguntas del chat, entonces te brindo este espacio para algún comentario final. Bueno, en caso que no tengas ningún comentario final, podemos pasar a Jonathan. Jonathan, te invito a responder las preguntas o algún comentario final también. Bueno, sí, aquí veo que José Manuel comentaba, de modo que a Mao, en algunas fases del proceso histórico que atraviesa hasta consolidar la revolución, podría habérsele definido como socialdemócrata en términos actuales. Y bueno, la reforma apertura de Deng es pragmática y de preferencia en el rubro económico, gato negro, gato blanco, pragmatismo y planificación, pero también franja, cinturón y expansión global en la actualidad. Al interno, es cierto, reduce la pobreza estructural, la dinámica sociopolítica y económica desde los 50 a la actualidad. Bueno, sí, estoy de acuerdo en general.
no estaría tan de acuerdo en la caracterización de Mao como socialdemócrata. Entiendo por qué se hace eh, pues como esta comparación. Regularmente como que esta etiqueta de socialdemócrata se asocia con con una economía mixta en general, en donde hay intervencionismo del Estado, pero también hay empresa libre. Creo que por ahí va la comparación. Solo que creo que sería importante empezar a pensar esto en términos, digamos, chinos y más específicamente de comunistas o de marxistas chinos, en donde las políticas se definen de acuerdo a la evaluación que se hace acerca del nivel de desarrollo socioeconómico, del nivel de desarrollo político que se tiene en este entonces. Hay que pensar en que el socialismo no es como que una lista de características que en los que se tiene esto y aquello para que se defina como socialismo. El socialismo es un proceso, hay que verlo de esa manera, en donde, como regularmente son los procesos, son procesos contradictorios, en los que conviven diferentes formas de llevar a cabo las políticas, y este proceso tiene un objetivo final, que es llegar a una sociedad socialista avanzada y el comunismo. Entonces, en la comprensión de del socialismo como un proceso, se puede ver que si de acuerdo a la percepción de Mao en su momento y a la percepción de Deng también en su momento, ellos comprendieron que las fuerzas productivas, la base económica de China todavía no estaba lo suficientemente desarrollada como para poder pensar en un socialismo avanzado en donde el Estado pueda planificar toda la economía básicamente, eh, entre otras cosas. Significa que había que depender todavía de lo que se consideraba como modos de producción anteriores al socialismo, básicamente propiedad privada, capitalismo, mercado, etcétera. Pero eventualmente la idea es llegar a concluir este proceso cuando las fuerzas productivas se hayan desarrollado lo suficiente, cuando la técnica haya avanzado lo suficiente, todas estas otros modos de producción, estas otras formas, se dejarían atrás y se pasaría, al menos hasta donde llega la comprensión actual del marxismo-leninismo en China, de vuelta o a una economía planificada, pero pues con una base tecnológica muchísimo más avanzada, que ya permitiera no estar en una economía de escasez como ha sido pues históricamente. Muchas gracias, Jonathan. Le doy el pase entonces a Lucía. Voy a mirar las últimas preguntas. Es que por lo que veo, más o menos están todas contestadas. Excelente. Bueno, en todo caso, ¿quieres añadir algo más? ¿Quieres hacer algún comentario final? Mm, la verdad es que no. Entonces, todos lo tenemos muy claro, Claro, felizmente. me han parecido unos temas muy interesantes de por sí. Concuerdo contigo. Bueno, así entonces estamos cerrando la sesión número 3, Sistema y Pensamiento Político. Quiero agradecer nuevamente a los ponentes, a Marc Selgas Kors, a Jonathan Altamirano y a Lucía Monterroso por su participación. Eh, Temas muy interesantes y muy bien tratados, muy actuales, enfoques nuevos. Definitivamente todo esto está enriqueciendo este simposio. Muchas gracias a todos y todas y doy pase a los organizadores para la siguiente sesión. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos los integrantes de este panel y bueno, les invitamos a unirnos a la siguiente sesión, que sería la última del día de hoy y pues bueno,
muchísimas gracias a Patricia por esta moderación. Gracias y buenas tardes.